Vamos al libro de Tito. Libro de Tito. Estamos terminando una sección del libro de Tito y cuando comenzamos el estudio sobre este libro, decidimos con Julio que íbamos a predicarlo en diferentes piezas o pedazos. Entonces comenzamos con capítulo 1, que por supuesto ese es el título, Cambia y tu mundo cambiará. Y esta noche estamos terminando capítulo 1. Y yo quiero invitarte a que vengas la otra semana que vamos a comenzar una nueva serie de capítulo 2. Y va a ser muy, muy bueno, muy bueno. Lo hemos titulado, aquí está el título, La mejor versión de ti. Vamos a comenzar esto la otra semana y lo que vamos a estar viendo es algo interesante. Y hago el anuncio porque es una buenísima oportunidad para traer a tus amigos y contactos. Porque vamos a estar viendo sobre lo que dice la Biblia de que es un hombre de verdad, una mujer de verdad, un joven de verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Hay tanta confusión hoy en día, tantos mensajes que se contradicen sobre qué es ser un hombre, una mujer, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia, pero también la idea es, como dice aquí, la mejor versión de ti. Creemos que va a ser una buena oportunidad para traer amigos. Hemos escogido este tema y la forma que lo vamos a compartir es para que puedas traer a tus amigos. Entonces, solo quiero decirles que la otra semana vamos a comenzar una serie nueva, aunque vamos a estar siguiendo con el libro de Tito. Pero ahora nos toca los últimos 2 versículos de Tito capítulo 1. Y Tito para mí ha sido un libro que me ha desafiado mucho, porque yo he aprendido algunas cosas en esta sección que estamos viendo. Solo para ponernos al día, porque pasamos la Semana Santa y se nos olvidó todo, ¿verdad? Durante la Semana Santa. Pero el libro de Tito es un libro especial donde Pablo está hablando con Tito de qué tiene que hacer para corregir lo deficiente en Creta. Es una isla. En otras palabras, él vive en un lugar como nosotros. El problema con ellos era diferente. Miren lo que dice el versículo 12 para que puedan ver qué es lo deficiente. Aquí es una descripción de los cretenses. Dice en versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Una descripción terrible de esa isla. Pero yo creo que a veces nosotros pensamos, vivimos en un mundo tan corrupto, violento, malo. A veces cuando pensamos en el mundo hablando en términos grandes o cuando hablamos de nuestra realidad, puede ser nuestra familia, nuestro lugar de trabajo. Y Dios nos ha dejado aquí en la tierra para que nos use para hacer un cambio. Por esto este libro tiene mucho que ver con nosotros. De la misma forma que Dios envió a Tito para cambiar la isla de Creta, Dios te envió a tu trabajo, a tu casa, a tu escuela, para ser usado por Dios para que haya cambio. Entonces hemos aprendido que para que haya cambio hay 3 cosas importantes. Número 1 es establecer ancianos, dice. Y aunque ancianos se refieren a los pastores de una iglesia, también hay otra enseñanza. Hay una necesidad de cristianos maduros. Cristianos maduros pueden hacer el cambio en nuestra sociedad. Después dice que no solamente establecer hombres maduros, sino también obispos, que no usamos esta palabra, un sinónimo es pastor, pero significa líderes espirituales. Yo estaba pensando, ¿cuál es la necesidad más grande ahora en San Salvador? Y yo diría esto: cristianos maduros y líderes espirituales. Si tuviéramos estas 2 cosas en cada lugar de trabajo, cada escuela, cada casa, ¿qué diferencia haría? Pero vimos una tercera cosa que a mí me ha puesto bajo mucha convicción, porque dice que no solamente hacer algo positivo, que es proclamar la palabra, crecer en el Señor, ser un líder, pero también dice algo muy fuerte sobre los falsos maestros. ¿Te acuerdas lo que dice? Tapar sus bocas. Eso es tremendo, palabras muy duras. Pero dice que nosotros, si queremos ver cambio, tenemos que tapar las bocas de los falsos maestros. Y hemos aprendido que la forma de hacerlo es, número 1, no escuchándoles. No escuchándoles. Si tú no les escuchas, entonces ellos no van a recibir dinero. Y si no tienen dinero, no pueden financiar sus otras mujeres y robar la congregación y todas estas cosas. Si nosotros no los hiciéramos caso, entonces no pueden hacer nada. Es una forma de tapar su boca. Otra forma de tapar su boca es enseñando la verdad, enseñando la palabra de Dios. Y la tercera cosa es viviendo la verdad, viviendo lo que dice la palabra de Dios.
Y la semana pasada o hace 2 semanas vimos que no solamente dijo que tenían que tapar la boca, sino también reprenderlos. Y esta noche vamos a ver solamente versículos 15 y 16. Y dice lo siguiente, estoy en Tito, quizás voy a leer desde versículo 14 para tener el contexto. O 13. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos. Acuérdate del contexto, son las personas que están contradiciendo la verdad, los falsos maestros. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando estaba leyendo esos últimos 2 versículos me estaba preguntando, ¿por qué mete esto aquí Pablo antes de hacer la transición en capítulo 2? Porque en capítulo 2 él va a comenzar con la palabra tú, pero. Él va a decir, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y algo que hemos aprendido sobre el falso maestro es que él manifiesta que es un falso maestro por su conducta, no por su enseñanza. Entonces, está poniendo el contraste. Dice, debemos hacer caso a la sana doctrina por observar el testimonio de la persona que nos está enseñando y no hacer caso a la falsa enseñanza. Y el problema aquí es que estaban engañándoles. Yo estaba pensando, ¿de qué está hablando aquí realmente? Yo creo que está hablando de que tengamos mucho cuidado de no ser engañados. ¿Alguna vez te ha engañado alguien? ¿Alguna vez? Es terrible, ¿verdad? Estaba pensando durante esta semana los peores engaños que yo he recibido en mi vida. Pero yo escuché uno aún peor, de una pareja que una vez salió de su casa, donde su carro, y el carro no arrancaba. Entonces el esposo abrió el capó y vio adentro que no había batería. La batería no estaba. Entonces fue donde el motor para ver la batería y en lugar de la batería había una nota. La nota decía, discúlpenos por favor. Tuvimos que prestar la batería porque tuvimos que ir al hospital y prometemos devolver la batería. Entonces cerró el capó y ya no podía usar el carro. Un tiempo después regresó el carro y descubrió que la batería estaba ahí. Y estaba muy contento porque podía arrancar el carro y todo. Pero había otra nota con un sobre. Y la nota decía, muchas gracias, sabemos que fue una gran inconveniencia para ustedes, pero para compensar o recompensar lo que han hecho, hemos metido 2 entradas al partido de fútbol de este domingo. Y era el gran partido de fútbol en el pueblo donde vivían. Y estaban contentos porque eran fanáticos de fútbol. Y decían, qué bueno esto, ¿verdad? Algo que comenzó tan malo, la batería robada aparentemente, ahora tenemos la batería, vamos a ir al partido. Fueron al partido y la pasaron súper bien, contentos, hasta que llegaron a su apartamento. No había nada en su apartamento. Fue un engaño, yo lo escuché en las noticias. Ellos habían regalado las entradas para que no estuvieran en su casa y robaron todo. Yo estaba pensando, ¿eso es cómo funcionan los falsos maestros? Te prometen algo, como que algo que se parece a una entrada a un partido de fútbol, pero después te quitan todo. Yo estaba pensando, ¿cómo titular el mensaje de hoy? Yo iba a poner como el título Ponte Buzo, pero yo dije, no, porque yo me acuerdo la primera vez que escuché buzo, yo dije, buzo, esa es una persona que bucea, ¿verdad? No, yo no puse Ponte Buzo porque me di cuenta que buzo es una palabra salvadoreña y se usa en México también, pero significa otras cosas en otros países. Entonces yo he aprendido que uno tiene que tener cuidado porque a veces nuestros videos salen en otros países. Entonces no es Ponte Buzo. Una cosa interesante, ¿de dónde viene la palabra buzo? No sé cuántos saben. Viene de abusado, exactamente. Abusado, que viene de aguzado, una persona viva. Entonces, aguzado, abusado y buzo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos ponernos buzos, pero eso no va a ser el título, ¿verdad? Que no te engañen, que no te bajen, es otra forma de decirlo, ¿verdad? Que decimos aquí, espiritualmente hablando. Es lo que vamos a ver esta noche. ¿Cómo podemos cuidarnos de esto? Yo voy a decir algo que a mí me ha impactado, lo que he aprendido en estos días. A mí me ha impactado la forma que Jesús
y Pablo ven a los falsos maestros. Sus palabras más duras son reservadas para ellos. Y muchas veces cuando lees un pasaje donde está hablando Jesús o Pablo, dice, ellos tenían un problema serio con los falsos maestros, lo cual me enseñan que yo debo tener un problema con los falsos maestros también. Entonces veamos qué dice la Biblia. Pero antes de seguir vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Y gracias por este tiempo de celebración donde cantamos de tu gracia, de tu sangre, de todas las cosas buenas que has hecho para nosotros. Y yo te doy gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada persona aquí esta noche. Pero yo te pido por los que están pasando por momentos difíciles. Yo te pido, Señor, que puedas suplir las necesidades de cada persona aquí en este lugar. Yo sé que algunos están enfrentando pruebas grandes. Y yo te pido, Señor, que tú puedas ministrar a sus corazones. Y te pido que esta noche, al estar viendo este pasaje, que podamos cuidarnos, que nadie nos engañe, como dice en tu palabra en muchos lugares, porque hemos visto el daño que puede hacer un falso maestro. Señor, que podamos compartir tu verdad y vivir tu verdad. Así que háblanos, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que quizás ha sido engañado y necesita conocerte, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 rasgos de los falsos maestros, 3 rasgos para que podamos cuidarnos. Pero más importante, el propósito de este libro es para que podamos ser usados por Dios para cambiar a otros. Y para cambiar a otros tenemos que saber qué hacer con los falsos maestros. Primer principio, los falsos maestros son impuros de corazón. Miren cómo lo dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El problema con el falso maestro no es tanto lo que dice como su estilo de vida. Yo creo que yo fui bastante directo en el último mensaje, que lo que hemos aprendido en el libro de Tito y también lo que dice Jesús en los evangelios es que el falso maestro manifiesta que es un falso maestro por su conducta, por las cosas que hace. Y realmente la conducta es lo que manifiesta lo que está en el corazón. Yo sé que nosotros no tenemos el derecho de juzgar el corazón de una persona. No juzguéis, dice la Biblia. Sin embargo, Dios nos dice que debemos examinar sus frutos. Hay una diferencia. Hay que tener cuidado de juzgar el corazón de una persona, pero sus frutos sí, sus obras. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con el justo juicio, dice la Biblia. Este pasaje que yo creo que todos conocen. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La Biblia nos enseña que eso es lo que está en el corazón, siempre sale. Porque si alguien es puro de corazón, va a producir cosas puras. Si es una persona impura de corazón, va a producir cosas impuras. Ahora noten 3 cosas que dice sobre lo interior del hombre. Todas las cosas son puras para los puros. Número 1, tenemos que recordar algo muy, muy importante. Es nuestro interior que nos define, no nuestro exterior. Tenemos una tendencia como seres humanos de juzgar a todo en base a las apariencias, lo que vemos delante de nosotros. Pero la Biblia dice claramente que el corazón nos define, lo que está dentro de nosotros. Contexto. En versículo 14 él había dicho, no atienden a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El problema en el tiempo de Pablo es que los falsos maestros enseñaban a la gente que tenía que hacer algo externamente para cambiar su corazón. Voy a dar un ejemplo, la circuncisión. Un gran problema en la iglesia primitiva es que decían los gentiles, los que no eran judíos, que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y ese era un problema porque la gente estaba entendiendo, entonces si hago algo físico externo, va a cambiar mi corazón. Y no funciona de esta forma. Pero el falso maestro tiene esta tendencia. Él quiere crear un sistema externo para que tú puedas ver que él es el mejor por su sistema y ser engañado. Dice en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice?
no pueden ser salvos. ¿Cómo es que algo físico te puede salvar? Eso es absurdo. Sin embargo, si alguien me preguntara en este momento, ¿cuál es la diferencia principal entre todas las religiones y el cristianismo verdadero? Yo diría lo siguiente. El cristianismo verdadero dice que uno tiene que cambiar su interior. La religión dice que tienes que cambiar tu exterior. Esa es la gran diferencia. Entonces pone un montón de reglas. Y otro ejemplo, decían que había cosas que no podían comer. Eso se llama legalismo. Lo vemos hoy en día. Juzgamos a otras personas por las formas que se visten, si tienen tatuajes, si tienen pelo largo, si son hombres, por las comidas que comen, por las bebidas que beben. Y tenemos esta tendencia de determinar si una persona es espiritual por lo externo. Y que eso no es bueno. Era un problema grande en aquel entonces. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo, Pablo hablando también, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? No un carro, ¿verdad? Pensando en nuestra obra en Costa Rica, hermano Rodolfo siempre nos contaba una historia cuando estaba predicando. Un predicador en el centro de San José, Costa Rica, una vez, uno de esos predicadores en la calle que está enojado con todos. No sé si alguna vez han visto uno, está gritando a todos ustedes, duros de servicio, borrachos, ustedes son malos, van al infierno. Y como que están contentos, ¿verdad? Que todos van al infierno. Y dicen, y ustedes en los taxis son pecadores. Dice la Biblia, no manejes. Entonces, por supuesto no está hablando de manejar un carro, pero lo que ellos enseñaban en ese tiempo, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Lo que enseñaban los falsos maestros es que uno se volvía inmundo por lo que pasaba externamente. Eso es lo que estaba enseñando. Y lo que dice después, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Siempre me pone muy triste durante la Semana Santa ver los monjes en las Filipinas, las islas Filipinas, azotándose, porque creen que van a ser más espirituales, creen que esto va a funcionar con los apetitos de la carne, y no funciona. No puedes cambiar de afuera para adentro. Es imposible. Me recuerdo una historia que escuché hace muchos años de un hombre que se mudó de un pueblo a otro pueblo. Creo que fue en Alemania, porque vivía en un pueblo luterano. Entonces se mudó a otro pueblo que todos eran católicos, un pueblo chiquito. Y no había ningún problema, no tenían grandes problemas entre los dos grupos. Pero el problema que él tenía es que todos los viernes asaba carne. Y durante Cuaresma era un desastre para los demás. Entonces dicen que todos los viernes podían sentir este olor rico de la carne asada. Todos los viernes. Y no aguantaban la tentación. Entonces, un día llegaron donde este hombre que se había mudado dijo, mire, le dijeron, nosotros nos hemos dado cuenta que usted es luterano. El único luterano en este pueblo. Y no hay una iglesia luterana. ¿Por qué no se hace católico? Y el hombre pensó unos minutos y dijo, ok, yo lo voy a hacer, yo quiero llevarme bien con todos mis vecinos. Entonces fue a la iglesia, platicó con el sacerdote, le preguntó qué tenía que hacer para hacerse católico, le explicó todo. Entonces después de todo el proceso de la enseñanza, todas las cosas que tenía que hacer, tuvieron un gran servicio donde se iba a ser católico y todos los vecinos llegaron contentos. Y dicen que al final del servicio el sacerdote le dijo que se pusiera de rodillas, se puso de rodillas. Entonces estaba rociando incienso sobre él. Entonces el hombre dijo, tú naciste luterano, creciste luterano. Roció el incienso y dijo, ahora eres católico. Entonces todos contentos, ¿verdad? Porque se había resuelto el problema. Pero el problema es que el viernes siguiente, ¿qué olor sentían? La carne asada. Y estaban, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos iban acercándose, unos vecinos, porque platicaron con los vecinos más cercanos y dijeron, ustedes tienen que hablar con él. Entonces cuando se estaban acercando al Señor, dicen que lo veían asando carne, pero hablando. Él estaba hablando. Y al principio no pudieron entender lo que estaba diciendo.
Pero al acercarse al hombre escuchaban esas palabras. Él decía, a la carne decía, naciste carne de res, creciste carne de res. Y rociaba sal y decía, eres pescado. Entonces, problema resuelto, ¿verdad? Porque tú cambias de afuera para adentro. Y no estoy señalando una religión en particular, es un problema con todas las religiones que enseñan que haces cosas externas para cambiar tu corazón. Y no funciona. No puede cambiarte por dentro. Yo voy a decir algo. Alguien podría decir, pero hermano, entonces, ¿por qué nos bautizamos? Si el bautismo no me puede salvar y no me puede cambiar. ¿Por qué se circuncidaban los judíos? Si realmente no puede hacer nada. Porque la circuncisión era evidencia de algo que había pasado en su corazón en el Antiguo Testamento. Y el bautismo es evidencia de algo que ya ha pasado. Por eso decimos cuando bautizamos, sepultados con Cristo, resucitados una vida nueva. Cada persona ya ha experimentado un cambio adentro y quiere manifestarlo por fuera. Aún en el Antiguo Testamento, muchas personas creen que se salvaban por circuncisión. Es una mentira. Ellos se salvaban por convertirse. Mira lo que dice en el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro ¿qué? Corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pablo lo explicó claramente en Romanos, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no vienen los hombres, sino de Dios. Entonces en toda la Biblia enseñaba que la clave era el corazón, pero el falso maestro tenía un problema con su corazón. Entonces tiene que engañarte. Él tiene que convencerte que hay cosas externas que tienes que hacer para demostrar que eres un gran creyente. Entonces él lo hace y tú dices, de plano, él es muy espiritual, pero es una forma de engañarte. La clave es el corazón. Ahora surge la pregunta. Entonces, hermano, cuando dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, ¿de qué está hablando? Porque yo escuché a una persona una vez que estaba viendo pornografía decir, todas las cosas son puras para los puros. No está diciendo esto, está diciendo si tú tienes un puro corazón, un corazón puro, cada cosa que hagas va a ser puro, en otras palabras. No es que vas a cometer un pecado y purificarlo, es que tus acciones van a ser puras porque está dentro de tu corazón. Una forma de entenderlo es, muchas personas, yo no sé cuántas veces, son preguntas que escucho todo el tiempo. ¿Es pecado tatuarse? ¿Es pecado poner un piercing? ¿Es pecado bailar? Cuando yo era un joven, ¿es pecado si un hombre tiene pelo largo? Yo no sé cuáles van a ser los nuevos pecados de esta forma, donde la gente va a decir si es pecado. Era un problema en el tiempo de Pablo, porque la gente siempre juzgaba las cosas por fuera. Entonces viene Pablo, ¿y cuál era el problema en el tiempo de Pablo? El problema en el tiempo de Pablo era esto. Cuando los gentiles, los que no eran creyentes, cuando ellos hacían sus ritos religiosos, ellos ponían carne delante de los ídolos. Era algo parecido al día de la cruz. No sé si todavía lo hacen en los colegios. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, pero el día de la cruz, un día viene mi hija y me dice, mira papá, tengo que llevar fruta a la escuela. ¿Y por qué? Porque es el día de la cruz. Como, es el día de la cruz, papá, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Le dije, ok, el día de la cruz, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar fruta y poner la fruta delante de la cruz. Y yo pensé, ¿por qué? Es una ofrenda. Entonces yo no quería tener problemas, llevar una fruta. ¿Qué hacen con la fruta después? Entonces era un problema en el tiempo de Pablo con carne. ¿Ves la diferencia? Y no era la cruz, obviamente. Estoy tratando de dar una analogía. Era para adorar a los ídolos. Ellos ponían carne delante de su ídolo. ¿Y qué pasaba con la carne? Nada, porque no existía un ídolo, no había ningún Dios ni nada. Entonces, después de ofrendar la carne, tenían toda esta carne y tenían que hacer algo. Entonces la llevaban a algunos mercados donde vendían la carne más barata. Si tú eres pobre, entonces ¿cuál carne vas a comprar? Vas a comprar esa carne. Entonces, para los creyentes maduros no era un problema. Ellos decían, para mí todo es puro, es carne. O sea, mi corazón es puro, entonces esa carne es un pedazo de carne.
Pero para los nuevos creyentes decían, oh, yo me acuerdo cuando hacía esto y adoraba a estos dioses y realmente eran demonios y eso es muy feo para mí que tú estés comiendo esta carne. Es un pecado. Entonces el problema es que viene Pablo y dice esto te ayuda para entender nuestro contexto. Dice, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida, hablando de la carne. Todas las cosas, la verdad, son limpias. La carne en sí es limpia. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofende o se debilite. Entonces, si viene un joven y me dice, hermano, es pecado tatuarse. Yo siempre digo que hay 2 parámetros para tomar tu decisión. 2 parámetros. El primer parámetro es cuál es tu motivación. Para los puros, todo es puro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué no lo estás haciendo? Yo voy a ser honesto. Algunos lo hacen por pura rebeldía. Otros no lo hacen por rebeldía. Pero ¿cuál es tu motivación? Entonces, es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿va a hacer que tropiece tu hermano? Si ofende a tu hermano, no lo hagas. Ahora, para tomar esa decisión, entonces tú tienes que ser maduro, ¿están de acuerdo? Y tienes que tener un corazón puro. Un joven me preguntó, yo no sé hace cuánto tiempo. Entonces dije, ¿qué dice tu mamá? Ella no quiere. Entonces yo le dije, entonces ¿por qué vas a ofender a tu mamá? Cuando no estés en la casa y tengas 20 años, lo que querrás, ¿verdad? Pero yo creo que es esto, es entender que realmente no hay nada malo en el sentido que es solo tocar la piel o hacer algo, un arito, un piercing, pero ¿cuál es tu motivación? No, me estoy explicando, la clave es el corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para glorificar a Dios o para otra cosa? Entonces viene Pablo y dicen, tenemos que fijarnos en esto, es muy importante. Ahora, una pregunta antes de seguir. ¿Quiénes son los puros? ¿Quiénes son los puros? ¿Cómo puedes purificar tu corazón? Bueno, ya lo cantamos esta noche, ¿verdad? La sangre de Cristo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La clave es tu corazón. Esa es la cosa más importante. Te limpias de dentro hacia afuera y no al revés. Muy importante esto. Pero hay un segundo principio aquí. No solamente dice que todas las cosas son puras para los puros, pero dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Ese es el otro lado de la moneda. Tú puedes ser una persona que te vistes correctamente. No tienes tatuajes, piercing, solo mangas largas. Puedes ser una mujer que solo usa faldas, no usas maquillaje. Tienes todo perfecto. Y si tu corazón está malo, estás mal. ¿Ves cómo funciona? Entonces, el problema es que tenemos la tendencia de juzgar a la gente por afuera. Y Dios dice, no, es el corazón. Y si el corazón está malo, no importa lo que hagas externamente, no te va a cambiar para nada. Y lo que causa esto es la incredulidad. A mí me llama la atención que dice, más para los corrompidos. Y no dice, más para los corrompidos y los incrédulos. Dice más para los corrompidos e incrédulos. Porque el segundo principio es que es nuestra incredulidad que nos descompone, lo que nos corrompe. Cuando no creemos, eso es lo que nos contamina. Veamos, yo creo que este pasaje nos va a ayudar para entender este principio. Vamos a Mateo 15. Muchos conocen esta historia, pero yo creo que esto nos ubica muy bien en lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí sobre el peligro del legalismo. Mateo 15, versículo 1. Dice Mateo 15:1, muchos conocen esta historia. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué dijeron esto? Porque te limpias de afuera, no de adentro. Por eso hacen la pregunta. Y dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces él está señalando su hipocresía. Ellos lavaban y hacían todo bien, pero no honraban a su papá y su mamá. Pero yo no quiero leer todo el pasaje. Vamos a saltar a la enseñanza de Jesús en versículo 11. Entonces dice Jesús en versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Y dice en versículo 17, ¿no entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y se echaron la latrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En otras palabras, ¿cómo me cambio? Desde el corazón. La religión enseña desde afuera. Es la gran diferencia. Tú puedes ser la persona más religiosa aquí en San Salvador, haberte bautizado en la iglesia católica, evangélica, luterana, todas las iglesias, mormona, testigo de Jehová, usar la ropa correcta para otras personas, tener todo bien, pero si tu corazón no ha cambiado, estás mal. Ahí es donde todo tiene que comenzar. Y es impactante porque él está diciendo, el problema con los falsos maestros es su relación con Cristo, y ese se manifiesta en su conducta. Él lo dijo de otra forma en Efesios 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por lo que está en su corazón, ellos ven a cada cosa para impurificarlo. Y la persona con corazón puro ve a otra mujer para hablar de Cristo y para ayudarle. El impuro la ve para acostarse con ella. Ve la diferencia. Yo podría hacer una lista larga. Todo tiene que ver con el corazón. Si un buitre y un torogoz están volando juntos, están buscando dos cosas diferentes. ¿Están de acuerdo? Por su naturaleza. Por su naturaleza. Es igual con la persona que tiene un corazón impuro. No importa lo que tengas o lo que él toque o cualquier cosa que vea, no importa. Lo va a hacer impuro por lo que está en su corazón. Ahora, eso es lo que pasa con el falso maestro. El falso maestro, a mí me impacta cuando salen escándalos en los periódicos de los mismos y la gente está sorprendida. A mí me impacta que están sorprendidos. Ese es un problema que hemos tenido 2000 años. El problema es que escuchamos a estas personas y estamos alimentando sus vicios, sus hábitos. Debemos ignorarlos y debemos decir la verdad a otras personas, porque el problema está aquí en el corazón. Y arman enseñanzas y otras cosas para que ellos puedan justificar su pecado. Por ejemplo, un ejemplo clásico, es un ejemplo clásico. El falso maestro, según Pedro, quiere hacer mercadería de las ovejas. O sea, él existe para sacar dinero de ti. Entonces, él armar una enseñanza para hacerlo. Y su enseñanza es: Dios quiere que todos sean ricos. Entonces la gente dice: de plano es cierto. Pero ¿por qué ha dicho esto? Porque tiene un corazón impuro y avaro. Entonces hace su enseñanza en base a lo que está en su corazón. Lo dice en tantos lugares en 2 Pedro. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio los falsos maestros. No se hacen de pecar, seducen las almas inconstantes. Nunca me sorprende cuando un falso maestro es agarrado con una mujer. Nunca me sorprende, porque la Biblia lo dice. No es ninguna sorpresa. Y el hecho que un hombre, no importa lo que predica, no importa lo que diga, tiene una vida donde está con mujeres todo el tiempo, te dice una sola cosa: es un falso maestro. Y no hay que escucharlo. Estás alimentando su vicio. Y dice: seducen las almas inconstantes. Tiene el corazón habitual a la codicia y son hijos de maldición. Dice luego: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucen los que verdaderamente habían huido, los que viven en error. Es triste lo que dice aquí, porque dice que el falso maestro es capaz de engañar a un creyente. Y eso es triste, porque tiene un alma inconstante. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Pero una última cosa que dice aquí. Dice que no solamente hay un problema en su corazón, pero eso es terrible. Dice la última parte del versículo 15: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es una corrupción completa. Yo voy a decir algo. Hay una cita que de vez en cuando lo veo en algunos valles y en otros lugares, porque es algo que dijo Albert Einstein. Él dijo: la imaginación vale más que el conocimiento. Y él lo estaba diciendo porque está hablando de ser un inventor. Pero yo te voy a decir algo: la imaginación es un desastre. Si no tienes tu corazón
bajo la sangre de Cristo. Si no tienes tu mente, controlado por Dios. El problema más grave de hoy en día son conciencias cauterizadas. Cuando nosotros somos impuros en el corazón, eventualmente contamina a toda nuestra vida. A mí me impacta esto, algo que enseñé a mis hijos cuando estaba en el colegio, que en el colegio los amigos son diferentes de los colegios cuando alguien es mayor, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que una de mis hijas tenía una buena amiga que era una buena persona en el colegio, pero no era creyente. Y eran muy, muy buenas amigas. Y le hablaba de Cristo y no quería convertirse. Y le dije a ella, tú vas a ver algo con la vida. Tú vas a ver algo con la vida. Dentro de 10, 15, 20 años va a haber una diferencia grande entre ustedes dos. Porque en el colegio, más o menos iguales. Pero con el tiempo esta corrupción sigue contaminando, diferencias gigantescas. Si no tratas tu problema de impureza en tu corazón ahora, después de 20 años, es algo terrible, porque nuestra impureza nos destruye nuestra mente. Por supuesto, la mente es donde pensamos, donde hacemos nuestros planes y propósitos. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es como un termostato, como lo que tenemos en los aires aquí. Tú vienes con el control y tú pones 23, dice, no puedo leerlo bien, 23 grados. Entonces, ¿cómo funciona el termostato aquí? El termostato tiene que medir el ambiente, la temperatura, y si mide 24 grados, manda un mensaje al aire para encenderse. Por eso de repente escuchas el compresor. Entonces, esa es como tu conciencia. Cuando tienes una buena conciencia y detectas algo malo, manda un mensaje a tu cerebro, corrige tu error con tu conciencia. Así funciona la conciencia. Igual al termostato. Pero ¿qué pasa con un aire cuando el termostato no funciona? No funciona el aire. ¿Qué pasa cuando tu conciencia no funciona? Nada funciona. Si tienes una conciencia corrompida, es un desastre. Lo vemos en nuestra sociedad. ¿No te impacta cuando ves un delincuente que mató a alguien por un par de zapatos? ¿Cómo puede ser? Tiene una conciencia corrompida por eso. ¿Sabe cómo la conciencia? Es como estas voces que escuchamos. No estoy escuchando voces, ¿verdad? Pero voces que escuchamos en Waze o en Google, cuando alguien nos está diciendo cómo llegar a un lugar. Yo no sé si tú tienes esto en tu teléfono o si tienes GPS en tu carro, pero te hablan. Y se me recuerda la historia de un hombre que él tenía un carro nuevo y tenía ese sistema de alerta de voz. Y se dio cuenta rápidamente que la mujer, le llamaba la mujercita, siempre le hablaba, decía, por favor, tiene que abrochar su cinturón. Y por favor, quita la llave. Tiene que apagar las luces. Y todo el tiempo hablando con él. Y él al principio, con mucho cariño, decía, la mujercita. Pero dice que se dio cuenta que ella hablaba cuando el nivel de gasolina estaba bajo. Entonces dice que una vez estaba manejando en un viaje largo y decía la voz, de repente está manejando, dice, el nivel de gasolina está bajo. Entonces él pensó en este momento, sí es cierto, ¿verdad? Como que está hablando con ella, sí, muchas gracias, ¿verdad? Pero después pensó, no, yo creo que yo puedo ir unos 50 kilómetros más viendo el nivel de gasolina. Pero después de 5 kilómetros, el nivel de gasolina está bajo. Después de 5 más, el nivel de gasolina está bajo. Y él dice que él sentía que aunque su voz no cambiaba, que se estaba poniendo más y más severa, ella, ¿verdad? Con su voz. Y después de pasar otro kilómetro, ya no pudo aguantarlo. Detuvo el carro, se metió debajo del tablero y arrancó los cables y ya no escuchaba a la mujercita. Subió su carro tranquilo. Después de 1 kilómetro, el motor comenzó a fallar. Y después se apagó el motor. Quedó sin gasolina. Porque no hizo caso a la voz. Esa es tu conciencia. El problema con nosotros cuando somos más jóvenes, tenemos una tendencia de escuchar la voz. Pero la persona sin Cristo, por la impureza, está capaz de hacer cosas increíbles. Cuando tú hablas con una persona que ha hecho una barbaridad, siempre dice, yo nunca me imaginaba que iba a llegar a esto. Es un proceso. Es la corrupción continua de tu conciencia. La Biblia lo dice de esta forma. Dice en Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley, eso está hablando de esta pregunta famosa.
¿Qué pasa con los mayas que vivían aquí hace 1000 años? ¿Qué pasaba con ellos? Entonces él está contestando la pregunta. Pero cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no conocen la Biblia, no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y la Biblia enseña que la persona que nunca escucha el Evangelio tiene una conciencia. Eso es conocer el bien y el mal desde el tiempo de Adán y Eva. Y cuando se da cuenta que está mal y no puede corregir su error y dice, yo necesito ayuda, yo quiero conocer al Creador, Dios manda a alguien para que escuche el Evangelio. El problema es que no hacen caso a su conciencia y se pierde más y más. Y es lo que pasa con los falsos maestros. Al principio pueden salirse con la suya, pero si tú observas un falso maestro después de muchos años, ¿cuántas barbaridades ha hecho? Es increíble por la conciencia que está corrupta. La única solución otra vez, la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Yo quiero recordarte algo. Si tú tienes una conciencia que te acusa en este momento, número 1, estás seguro que has recibido a Cristo. Pero número 2, debes aplicar la sangre pidiendo perdón por tus pecados. Es la única forma de limpiar tu conciencia y tener una conciencia que no te acusa todo el tiempo. Uno de los problemas graves que dicen los psicólogos son sus pacientes que tienen conciencias culpables. La culpabilidad les destruye. Y la solución es la sangre de Cristo. ¿Cómo se aplica? Confesando nuestros pecados. Y si no lo haces, llegas a esto. Por la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia. Y yo quiero recordarte de algo que a mí me impacta de la Biblia. ¿Por qué envió diluvio Dios? Muchos dicen, bueno, envió diluvio porque había mucha violencia y perversión. Pero mira lo que dice exactamente en Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de Dios era de continuo, solamente el mal. Él envió diluvio por eso, la conciencia. Y a mí me impacta que dice que como eran los días de Noé, así serán los días de la vida del Hijo del Hombre. Entonces, estos días, estamos en estos días, donde hay mucha conciencia corrompida. Y a mí me llama la atención que después del diluvio, Dios comenzó de cero otra vez, y en la Torre de Babel están desobedeciendo a Dios, y otra vez tiene que juzgarlos. Y mire por qué lo hizo la segunda vez. Dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nadie les hará resistir ahora lo que han, ¿qué dice? Pensado hacer. Tu mente es importante. Tu conciencia es muy importante. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar las cosas que vemos, que oímos, y tenemos que alimentarlo con las cosas correctas. Pero si tú conoces a Cristo, tú puedes limpiar tu conciencia con la sangre de Cristo. Segundo principio, mira lo que dice después, versículo 16. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Por supuesto, los falsos maestros son impostores en sus creencias. Estaba platicando con mi esposa anoche, estábamos recordando algo que decía siempre a mis hijos, más que todo a mis 3 hijas. Yo siempre decía a ellas, en cuanto a sus amigos potenciales, ¿verdad? Amigos potenciales. 3 de esos amigos son sus esposos ahora, pero yo siempre decía, cuidado con los jóvenes, cuidado con los jóvenes, y mira lo que hacen, no lo que dicen. Mira lo que hacen, lo que dicen. Señoritas, ojo, por favor, mire lo que hacen, no lo que dicen. Porque muchos caemos por lo que dicen y no por lo que hacen. Es lo que está diciendo aquí. Ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es interesante que en el tiempo de Pablo, cuando tenían dramas, si tú hubieras visto un drama en esos días, en vez de ir a ver Endgame Avengers, ¿verdad? Hubiera visto Endgame Julio César o algo así, ¿verdad? Y cuando ellos actuaban en un gran drama, en un escenario y todo esto, usaban máscaras. Esa es la forma de actuar. Entonces, si tú hubieras ido a un drama en el pueblo donde vivías, entonces hubieras visto un grupo de personas con máscaras. Y el buen actor
Sabía cómo jugar el papel de la máscara. Si era Julio César, entonces hablaba como Julio César, caminaba como Julio César. Y era para convencer al pueblo a ver la máscara y su forma de hablar, que era este personaje. Y ahí comenzaron los actores. Pero lo interesante es que ¿sabes cuál es la palabra que usaban para estas personas, esos actores? La palabra en griego era hipócritas. Hipócritas. Hipócrita. Y hipócrita significa literalmente una persona que pone una máscara y está fingiendo que es otra persona. Y era un problema grave en esos días. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Y yo les dije que a mí me impacta cómo Jesús hablaba con falsos maestros. Es increíble. Dice Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y ahora tú puedes poner la palabra en lugar de fariseos y escribas, falsos maestros, eran los falsos maestros de aquel entonces. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y oye esto, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¿Qué pensaba Jesucristo de falsos maestros? ¿Están de acuerdo conmigo que tenía un problema? Porque hacen tanto daño. Y yo le expliqué que uno de los falsos maestros más grandes de la historia fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler predicaba la Biblia, engañó a la iglesia hasta matar a 6 millones de judíos. ¿Y cuántos millones murieron en Europa por lo que hizo este hombre? Tienes que ver lo que hacen, no lo que dicen. Nuestro problema es que siempre nos fijamos en lo que está afuera, pero Dios ve al corazón. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero yo no puedo ver tu corazón, entonces yo tengo que ver tus hechos. Porque es importante que como un creyente yo haga obras que glorifiquen a Dios, porque es la única forma que la gente puede conocer mi corazón. Santiago lo dijo de esta forma. Santiago dijo: alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muchas personas malentienden esto porque creen que está diciendo que para ser salvo tengo que hacer obras. No, está diciendo para demostrar a otros que soy un creyente tengo que hacer obras. Si mi corazón es puro, ¿cuáles van a ser mis hechos? Puros. Y el problema es que estamos rodeados por personas que no creen en Dios porque no lo ven, no conocen tu corazón, pero decimos que somos creyentes y hacemos otra cosa. Y por eso muchos no quieren convertirse. No quieren convertirse. Pero cuando ven un creyente que vive la verdad, ese es muy atractivo, muy atractivo. Es la mejor forma de combatir la falsa enseñanza. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué nos deja Dios aquí después de convertirnos? Si al convertirme voy a ir al cielo, ¿por qué me dejé aquí? Porque la gente no puede ver a Dios. Yo estoy cansado de escuchar esto que dicen algunas personas que dicen: no me miren a mí, mira a Jesús. Qué ridículo. ¿Cuántas personas han visto a Jesús? Ninguno. La gente solo puede ver su cuerpo. El cuerpo es lo que manifiesta quién soy yo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Si la gente en nuestro medio quiere ver a Jesús, ¿a quién tiene que ver? Al cuerpo de Cristo. Cuando profesamos conocer los hechos, no lo dicen, es un desastre. ¿Sabe cómo es? Es como la electricidad. Los resultados de la electricidad se ven, pero la electricidad no se ve. Yo estoy seguro que hay electricidad allá,
Porque cuando yo enchufo algo, yo veo los resultados. ¿Puedo ver la electricidad? No. Si Dios está viviendo en mí, la gente va a ver los resultados. Otra forma de decirlo es cuando Jesús dijo, el Espíritu es como el viento. No puedes ver el viento, pero el viento mueve las cosas. Entonces, una persona que realmente tiene un corazón puro, que conoce a Cristo, se va a manifestar en sus hechos. Mire lo que hace, no lo que dice, o vas a ser engañado, porque vivimos en días difíciles, vivimos en días peligrosos. Pablo dijo, también debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y hace una lista de las cosas que van a pasar, y resume todo diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Yo nunca he visto en mi vida, yo he sido un cristiano. Julio me dijo que cumple mañana 48 años de ser creyente. 48 años. Que ustedes saben que era mi maestro de escuela dominical, ¿verdad? No, yo soy mayor. Pero he tenido más años de ser creyente. Pero yo tengo más de 40 años de ser creyente. Y a mí me impacta cómo la profecía se está cumpliendo. El engaño de hoy en día. El engaño. Tenemos que cuidarnos. Pero también tenemos una oportunidad para hacer una gran diferencia en otras personas. Estaba escuchando de la historia de un abuelo. Y esto me puso bajo mucha convicción. Un abuelo que siempre, cuando tenía reuniones de toda la familia, se quejaba. Era uno de esos hombres, perdón que lo voy a decir, un hombre viejito que se quejaba, amargado, que se quejaba todo el tiempo. Entonces, cuando se reunían para comer, siempre decía a su esposa, la carne demasiado cocida. ¿Por qué no la cocinaste más? Las verduras muy duras, las verduras muy suaves. O sea, todo el tiempo se quejaba de la comida, todo el tiempo. Y al llegar toda la familia quejándose. Pero era un hombre religioso, siempre decía, vamos a orar. Y de repente todo cambiaba. Señor, te damos gracias por esa comida y por las manos santas que la prepararon. O sea, una de esas oraciones increíbles que te hace llorar, ¿verdad? Entonces, después de orar por la comida, él regresaba a su queja. Viene su nieta y dice, abuelo, yo tengo una pregunta. Entonces dice al abuelo, ¿oye Dios a todas nuestras oraciones? Y el abuelo estaba contento porque decía, hey, qué bueno que mi hija está pensando en cosas espirituales. Sí, claro que sí, Él escucha todas nuestras oraciones. Y tengo una pregunta, abuelo. ¿Nos escucha cuando no estamos orando? Porque ella estaba aprendiendo. ¿Nos escucha cuando no estamos orando? Cuando estamos practicando. Sí, Él escucha todo. O sea, Él escucha cuando oramos, pero también cuando hablamos, cuando no estamos orando. Sí. Entonces dijo ella a su abuelo, ¿de cuál de las dos cosas cree Dios? ¿Cree en tus oraciones o lo que tú dices cuando estás hablando de mi abuela? Una cosa triste es cuando nosotros venimos a la iglesia bien vestidos, Dios le bendiga, varón de Dios, aleluya, todo esto, y vamos a la casa metiendo el puñal en la espalda de otras personas. Nuestros hijos ven esto y dicen, profesen conocer a Dios, pero sus hechos me dicen otra cosa. Es un problema grave en nuestros días. Mira lo que hacen, por favor, no lo que dicen. Ese es un principio que puede salvar tu vida en cada momento. Y tenemos que terminar. Esta última parte es terrible. Es terrible, terrible. Mire cómo termina hablando de su corazón. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es una cosa terrible. A mí me impacta que acabamos de pasar 3 semanas hablando sobre los falsos maestros y casi no mencionaba nada de su enseñanza. Todo era su conducta. Todo su conducta. Esa es la clave para fijar. Es la última cosa. Los falsos maestros son impíos en su carácter. Son impíos en su carácter. Número 1, son abominables. La palabra abominable significa detestable. Es interesante. Trata de pronunciar esta palabra. Bedectus, no sé cómo. La palabra griega, esta palabra aquí, significa emitir un mal olor o ser detestable, idólatra y aborrecible. Usaban la palabra para escribir los ídolos porque es la cosa más detestable para Dios. ¿Sabe lo que dice esta pasaje literalmente? Para mí, dice Dios, los falsos maestros apestan. Apestan.
Es una cosa terrible. Una cosa terrible. Y es interesante porque la palabra abominable es reservado para los ídolos. Está asociándolos con este grupo de personas. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ir con abominaciones, que es idolatría. Sacrificando demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. A mí me llama la atención que cuando Jesús habla sobre el futuro, cuando el anticristo ponga su imagen en el templo, mire cómo lo llama. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la misma palabra, abominación desoladora, de que habló el profeta el que le entienda. Bueno, ¿cómo se llama Babilonia la Grande? Babilonia la Grande, que representa toda la falsa religión. Dice, en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Y dicen, el falso maestro es abominable. Es como el olor de demonios. Hay que huir, hay que cuidar a otras personas. Tenemos que hacer algo porque es una crisis, es una plaga que tenemos en nuestro medio. Pero también dice que son rebeldes. Es interesante la palabra que usa aquí en griego. Siempre cuando ves una palabra en griego que comienza con a significa sin. O sea, es el opuesto de otra palabra. Entonces, la raíz es peito, que significa persuadir. Sin persuadir. Literalmente es alguien que no puede ser persuadido. Yo no sé cuántas veces en mi vida he visto un falso maestro que tiene una confesión pública delante de todos. Yo lo lamento, yo les pido perdón. Y lo vuelven a hacer y la gente está sorprendido. Que no pueden ser persuadidos. El falso maestro no puede ser persuadido. Es imposible que cambie. Bueno, si se convirtiera, podía hacerlo. Pero el problema es que no quieren ser persuadidos. Son rebeldes en su corazón. Dice una cosa más, reprobados, descalificados. Esa es otra palabra interesante en griego. Otra con a. Significa rechazado o no pasando el examen y por eso reprobado. Viene de a, que es sin, y dokimos, que significa aprobado o aceptado, y era usado para monedas, parece que eran genuinos, o para las personas parece que eran de buena estima. En otras palabras, usaban esta palabra para describir un billete falso o una persona falsa. Por ejemplo, cuando un soldado era cobarde en el momento de la prueba, decían, es adokimos. Es esta palabra aquí. Y esa es la palabra que usan para describir a estas personas. Que no te engañen, que no te engañen. Es peligroso. Es interesante cómo habla de las personas en su conducta. Dice, y como ellos no aprobaron, la palabra aquí es dokimos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada. Está diciendo, yo no apruebo a Dios porque mi corazón es impuro y no vivo para el Señor. O sea, las ovejas son una fuente de dinero para mí, es para aprovecharme de ellos. Dice, ok, tú no apruebas a Dios y Dios no te aprueba tampoco. Por eso la mente reprobada. Y con la mente reprobada, ¿qué sigue? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y tú te acuerdas de esta lista que es muy larga. Y dice también, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es tremendo lo que dice consistentemente aquí, que el falso maestro lo manifiesta por sus acciones y tenemos que reprenderlos y tapar la boca. ¿Cómo lo hacemos? No escuchándolos, predicando la verdad y viviendo la verdad. Te van a engañar si no tienes cuidado. Y yo termino con una ilustración que yo creo que muchos conocen. Yo no sé cuántos se conocen la historia de Cristóbal Colón, cuando él se quedó varado en la isla Jamaica, cuando él estaba viajando por Caribe y todo esto, una vez quedó varado con su barco ahí en Jamaica. Entonces se acercó el cacique de la tribu que estaba allá y le dijo que necesitaba suministros. Y el cacique dijo que no le iba a ayudar. Cristóbal Colón sabía que había un eclipse. ¿Te acuerdas de esa historia? La noche siguiente. Él sabía que venía un eclipse de la luna. Entonces dijo, si usted no nos da suministros, yo voy a hablar con mi Dios para que apague la luna mañana a la noche.
Y el cacique no la creía. La noche siguiente que pasó la luna, se apagó en el eclipse. Y estaban con tanto temor, y una cosa increíble. Le dieron todos los suministros que necesitaba. Pero dicen que unos años después, ahí por el año 1900, un inglés fue atrapado en Sudán, en África. Y estaba atrapado con sus soldados y necesitaban suministros. Y como era un buen estudiante de la historia, se acordaba la historia de Cristóbal Colón. Se acercó al cacique porque iba a haber un eclipse la noche siguiente, lunar. Y dijo al cacique en Sudán, dijo, miren, necesitamos ayuda, necesitamos suministros. Dijo, no, yo no puedo. Si usted no lo hace, yo voy a hablar con mi Dios y Él va a apagar la luna mañana noche. Y dijo el jefe de la tribu en Sudán, usted está hablando del eclipse lunar. No es mañana en la noche, es pasado mañana en la noche. ¿Por qué digo esto? Porque cuando conoces la verdad, no te pueden engañar. No te pueden engañar. Y ojo, hay gente que quiere engañarte. Y la peor cosa que puede hacer es ser engañado espiritualmente. Tenemos que tener cuidado. Al conocer la verdad sobre los falsos maestros, puedes protegerte de su engaño. Sigamos el ejemplo de Jesús y de Pablo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y gracias por tu Espíritu que vive en nosotros para guiarnos a la verdad. Y yo te pido por cada persona aquí presente esta noche, que tú puedas hablar al corazón de cada uno. Y si uno de nosotros estamos siendo engañados por falsa enseñanza, yo te pido que nos puedes revelar esto para salir de esto, para que podamos conocer la verdad. Y yo te pido, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce personalmente, que tú no vives en su corazón, que no tiene relación personal contigo, te pido, Señor, que hables a su corazón para que pueda entregar su vida a ti esta noche, Señor. Así que te pedimos que nos hables, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Quizás tú has venido esta noche y tú dices, Steve, para ser honesto, yo me he dado cuenta que mi problema es que yo no tengo a Cristo dentro de mi corazón, no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, y yo necesito esto, yo necesito ser limpiado desde dentro para afuera. Yo necesito esta vida nueva en Jesucristo. Yo quiero recibir a Cristo esta noche. Si ese es de tu corazón, yo quiero ayudarte a hacerlo. Así que si te gustaría recibir a Cristo esta noche, te voy a pedir que la indiques levantando tu mano. Yo quiero orar por ti en estos últimos segundos. Tú me dices esta noche, muy bien, yo veo tu mano. Habrá otra persona. Si yo quiero recibir a Cristo, yo veo otra mano también. Yo veo otra mano también. Si tú levantaste la mano o quisiera levantar la mano para recibir a Cristo, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo tienes que orar, invocar su nombre. Quizás estás pensando, pero no sé qué decir exactamente. Déjeme ayudarte con las palabras que yo dije cuando recibí a Jesús. Así que si tú quieres recibir a Cristo, repite esta oración conmigo en tu corazón. Di esto a Dios. Padre Celestial, en este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, purifícame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.